Buen día. Les saluda César Cancino Rodas. Soy ingeniero civil con estudios concluidos en gerencia de la construcción moderna, diplomado en ingeniería estructural y también diplomado en diseño de casas sismo resistentes. Me dedico, como muchos de ustedes deben conocer, al diseño estructural, a la construcción y supervisión de diferentes obras civiles. Y actualmente, bueno, estoy representando a todos los ingenieros civiles de La Libertad. Es decir, soy el presidente del capítulo de ingenieros civiles del Consejo Departamental de La Libertad. Bien, en esta ocasión, bueno, nos corresponde compartir con ustedes algunos conocimientos con respecto al diseño de puentes. ¿Cuál es el fin de este curso? Bueno, en realidad todos los cursos deben aportar en algo a su formación profesional. Y este curso aporta en que en ustedes va a desarrollar el conocimiento, el análisis y la aplicación de algunas técnicas para diseñar puentes de concreto reforzado. Los temas que iremos tratando servirán además de manera colateral para que ustedes puedan efectuar la gestión de la supervisión de las obras y relacionadas obviamente a puentes, su supervisión, evaluación y mantenimiento. El curso se ha dividido en 4 unidades denominadas Introducción al diseño de puentes, las superestructuras de concreto reforzado, las subestructuras y el diseño de dispositivos de apoyo. En la primera parte del curso digamos, se establecen los conceptos básicos que nos permiten elaborar el diseño de puentes. Es la base, digamos, en todo caso, del diseño de puentes. Y a partir de ahí ya la cosa se vuelve más ligera en el sentido de que lo único que vamos a hacer es aplicar conocimientos que ustedes ya tienen sobre la línea de estudio. Notarán además que vamos a centrarnos principalmente a revisar el diseño de puentes de concreto reforzado. Es decir, el curso en sí nos va a dar las bases para luego afrontar el diseño tal vez de otra tipología de puentes con otros materiales. ¿Eh? Ya el desarrollo de las clases va a ser mediante una exposición por videoconferencia. En el transcurso se les va a dejar trabajos para que ustedes lo presenten en algunos casos de manera individual o grupal. Vamos a ir realizando algunas preguntas también en el desarrollo de cada una de las sesiones a fin de mantenerlos atentos, ¿no? Tal vez publiquemos formularios, los foros online. Por ahora la universidad, como siempre ha sido, está muy preocupada porque, digamos, nosotros los docentes estemos pendientes de ustedes. Es decir, creo que ha habido por ahí algún malentendimiento en el sentido de que la función del docente es estar pendiente de ustedes y ustedes tal vez como que a veces le agarran un poco de miedo conversar con el docente. Entonces la idea es que exista esa química, que ustedes se sientan en la libertad de consultar cualquier tema, ¿no? En realidad cualquier tema, obviamente relacionado al desarrollo de los cursos, del propio curso, y ya en la parte personal, eso sí lo podríamos conversar de manera individual con cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, siéntanse en la libertad de hacer cualquier consulta, por más pequeña o sencilla que pueda ser, ¿no? Aquí además quisiera solicitarle lo siguiente. Miren, nosotros vamos a tener que llevar la asistencia de todos ustedes y la asistencia se va a tomar vía, digamos, el registro que quede en esta plataforma del Zoom. Entonces, para ello es conveniente que en el usuario que ustedes tengan para acceder a esta plataforma tenga el siguiente formato. Primero sus apellidos, ¿no? Y luego su nombre.
a fin de que luego no tengamos inconveniente en identificar a través de un alias de quién se trata. Bien, entonces habría que tener un poco aquí de la formalidad de indicar correctamente el nombre del usuario, insisto, apellidos y nombres. Si al iniciar la sesión, obviamente la idea es que todos apaguen sus micrófonos. El que quiere participar en cualquier momento puede interrumpir la sesión. Digamos, enciende su micrófono, habla, hace la consulta correspondiente o participa y luego lo vuelve a apagar para darle la posibilidad de que el resto, digamos, tenga la posibilidad de acceder al audio de manera correcta. En cuanto a la evaluación, miren, ahora hay 4 evaluaciones que tenemos que tomar y ya las fechas están bien definidas. La tercera, sexta, 11ª y 14ª semana del semestre. Y también por acá hemos colocado qué va a tratar cada una de las, digamos, prácticas, ¿no? Entonces ahí como ven, tenemos combinaciones de cargas, diseño de puentes tipo losa maciza, diseño de estribos voladizo, diseño de dispositivos de apoyo. No vaya a pensarse que solamente voy a evaluar eso, ¿no? Sino que también vamos a ver otro tipo de puente, que es el de Vigasté, también lo vamos a evaluar. ¿Sí? Ya eso se irá evaluando probablemente en las evaluaciones parciales o la final, ¿no? O también el interín. No, lo que quisiera es que vean que aquí no hay una sola práctica, sino que pueden haber varias prácticas y que el promedio, bueno, o la nota tendrá que salir del promedio de cada una de esas prácticas, ¿no? El examen parcial y el examen final, ¿no? También aquí es una idea de qué temas más o menos pueden, digamos, intervenir en esos 2 exámenes. Miren, luego vamos a indicar sobre algunos aspectos adicionales del sílabus y probablemente lo vayamos viendo aquí ya con el desarrollo del curso. Lo que quisiera es que alguno de ustedes o alguien me diga si en realidad se está compartiendo mi pantalla, si estoy compartiendo la pantalla, ¿no? No, ingeniero, ahorita no se puede apreciar. ¿Ahí se aprecia? No, aún no, ingeniero. Ya, voy a volver a Pantalla compartir la verde. pantalla, voy a compartir, ¿ya? Aquí hay ciertos inconvenientes que... A ver, voy a compartir ahora. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, No, ahora ingeniero, sí. sigue con la pantalla verde. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí se ve? Ahora sí, ingeniero, sí, sí se ve. Sí, ahora sí. Gracias, gracias. Ahora, déjenme un momentito. Ya está. Nuevamente voy a volver a compartir. Y ahora sí se ve, ¿no es cierto? Sí se ve la presentación. Correcto. Ya. Sí, correcto, Sí. correcto. Sí, ingeniero. Gracias, gracias. Ahora, Sí, por ingeniero. favor, apaguen sus micrófonos y continuamos. A ver, digamos, el diseño estructural de un puente en realidad debería llamarse como el máximo esfuerzo que puede hacer un ingeniero en la línea de estructuras. Porque no solamente por lo que el diseño del puente resulte siendo complejo, sino que en el puente uno va desarrollando o aplicando toda su creatividad. ¿Sí? En realidad el diseño de un puente requiere de un esfuerzo un poco mayor que el diseño de cualquier otro tipo de obra civil. No es porque, insisto, sea complejo, sino que requiere que, digamos, del conocimiento, de las normas, de la creatividad del que hace el diseño estructural. Además, siempre se dice que el que diseña un puente no solamente diseña el puente, sino que también ve la obra de arte como tal, es decir, el puente debe ser una obra de arte que se, digamos, esté al tono con el medio ambiente,
con el paisaje, es decir, hay muchas cosas que tienen que verse en el diseño de un puente, ¿no? Los americanos inclusive, miren, tienen una maestría, si no me equivoco, que tiene que ver solamente con la estética del puente, es decir, cuál es la forma del puente que se adecua al entorno. La imagen que ustedes están viendo me la proporcionó un colega. Bueno, la idea, este es un puente, me parece que se va a construir por Piura. Es un puente en arco, es un arco, digamos, atirantado, me parece. Tiene algunas particularidades. Miren, el arco tiene el arranque, que es, digamos, donde se inicia, y la clave, que es la parte más alta, ¿no? Entonces hay dos arranques y una clave, ¿no? El tablero del puente está ubicado entre el arranque y la clave. El tablero es digamos, el elemento por el cual van a circular los vehículos, ¿no? En tablero se sostiene el arco mediante estas templadores que se llaman péndolas, ¿no? Péndolas. Este es un puente, me parece, de dos nervios, o sea, hay dos arcos, uno al costado del otro. Además, miren, la cimentación, la geometría de la cimentación, ¿no? Adecuándose a la estructura. Y por acá, si ustedes notan, se está más o menos indicando la presencia de quilotes, ¿no? Y parece que la estructura está conformada por tres arcos, ¿no? Hay un arco hacia la izquierda, al centro, y el otro arco hacia la derecha. Una estructura en la que la cosa es fenomenal, porque miren, estructuralmente, el arco tiene una gran, digamos, un gran problema, ¿no? Que genera grandes empujes en la base. Es decir, aquí llega una fuerza que es colosal, no es una fuerza pequeñita, o sea, el arco este debe tener 80, 100 metros de claro, ¿sí? Y la componente horizontal de esta fuerza es muy grande, muy grande y difícil de controlar, ¿no? Tanto así que generalmente los arcos deben proyectarse en suelos que tienen una buena capacidad portante. Pero el ingeniero, con el ingenio que le corresponde, ha colocado otro arco acá. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí llega probablemente una fuerza con una intensidad similar y aquí hay una fuerza horizontal. Estas dos fuerzas, como ven, se cancelan. Y solamente quedan las componentes verticales, que son muy pequeñitas. Tal vez el talón de Aquiles de este puente no son los apoyos interiores, sino son los apoyos extremos, ¿no? Donde ya no hay otro arco que, digamos, que compense la fuerza horizontal que se genera en la base. Pero en ese extremo discontinuo, el que va a tomar, digamos, la componente horizontal es el tablero probablemente. El tablero funciona como un gran tirante que evita la apertura del arco. Entonces, aquí hay cosas fenomenales, miren, que podría seguir explicando. El arco tiene una partecita que se llama el riñón. ¿Por qué le dicen el riñón? Porque se supone que, igual que en el ser humano, ahí se concentran las fuerzas, ¿no? Si ustedes ven un arco simple, como el que estoy dibujando en la parte inferior, este es un arco biarticulado, bien, y se somete a carga, el arco va a adoptar una forma que más o menos es así, ¿no? Esto es ya exagerando, bien.
Estas partecitas donde se levanta vienen a ser los riñones. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace a nivel de la ingeniería a efectos de controlar las fuerzas en el riñón? Lo que hacen los ingenieros es colocar aquí un templador. Una vez que se coloque ese templador, se elimina este efecto en el arco. Este templador, bien, se llama tirante, y ese tirante está acá. Entonces, como ven, la forma del arco no solamente obedece o la forma del puente, disculpen, no solamente obedece a la parte arquitectónica, a la parte de la estética, que se vea bien, sino también tiene que obedecer a la función estructural, a la parte estructural. Por eso les decía que diseñar un puente ¿no? debería representar el punto máximo del desarrollo de un ingeniero estructural, ¿no? Bien. Permítame borrar esto de acá. Y aquí se ve un poco más de la ingeniería de detalle del puentecito en arco, ¿no? La cimentación y los arcos. Estos arcos ahora son de acero, ¿no? Son secciones tubulares y, como ven, de sección variable, es decir, el diámetro de la sección transversal va variando ¿no? Va variando de acuerdo al esfuerzo al que va a estar sometido. La planta de la cimentación, aquí se muestra la distribución de los pilotes. Aquí, si ustedes se dan cuenta, también se muestra el tablero, que además, como decíamos, va a cumplir probablemente la función de un tirante. Y si ustedes aprecian por acá, hay un círculo. Esta es una barra que va a conectar con el otro arco. El arco es un elemento muy traicionero, ¿no? Es decir, en realidad todo elemento comprimido es, vamos a ponerlo así en términos vulgares, es traicionero, porque es complicado de manejarlo, ¿no? Un elemento comprimido tiende a doblarse ya sea en su plano o fuera del plano. Entonces, para evitar que se doble fuera del plano, hay que arriostrarlo transversalmente. Entonces, esta barra de acá cumple la función de arriostrar. Arriostrar significa darle estabilidad. Ahora, obviamente, todo el mundo debe pensar que entre el tablero y este arriostre debe haber una distancia mínima que permita el paso de los vehículos. A esa distancia mínima se le llama el gálibo, que lo vamos a ver más adelante. Voy a tratar de subir toda la ingeniería de detalle de este puentecito para que vean en realidad el nivel de trabajo que hay que desarrollar para diseñar un puentecito. A ver, disculpen, nuevamente tengo dificultad con esto. A ver. Un ratito bien para poder Bien. Ahora, ¿qué vamos a tratar? Sí se ve la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Correcto. Ya bien. Dice contenido. ¿Sí? Sí, así Muy bien, es. gracias, amigo. Entonces, ¿qué vamos a tratar hoy día? Sobre las definiciones, las partes de un puente, tipos de puentes, y algo que es importante, es decir, qué documentos forman el proyecto de un puente. Veamos. Miren, aquí he tratado de colocar los dos documentos que son la referencia para el diseño de puentes. El de la izquierda debería,
o debería verse, ¿sí? Como el documento no más importante, ¿no? Sino como el documento fuente del conocimiento o la fuente del conocimiento del diseño de puentes, ¿no? El estado del arte del diseño de puentes, ¿no? Y el manual de puentes, ¿bien? Que este documento ha sido elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por unos ingenieros que conocen del tema sobre puentes, pero tomando como referencia el documento que está a la izquierda. Este documento son las especificaciones ASTO, LRFD para el diseño de puentes. Habría que diferenciar entre lo que es una especificación y lo que es una norma. Este manual de puentes es una norma. La especificación es un documento que no tiene carácter legal, ¿ya? Es un documento que es elaborado por una serie de especialistas que dan su opinión sobre el estado del conocimiento, por ejemplo, en este caso sobre el diseño de puentes, ¿no? En cambio, una norma es un documento oficial emitido por un gobierno y que debe seguirse para, digamos, para desarrollar un cierto tipo de actividad, ¿no? Como en este caso la ingeniería, ¿no? Bien, pero bueno, este manual de puentes es una versión, digamos, en español de las especificaciones ASTO. Y en este manual, digamos, hay buenos aportes, ¿no? de los ingenieros peruanos que habría que tomarlo en cuenta, ¿eh? Digamos, más me voy a centrar probablemente en las especificaciones ASTO que en el manual de puentes específicamente, ¿no? Este manual ha sido, digamos, desarrollado con la edición del 2014, me parece, las especificaciones ASTO, y ahora estamos en el 2017, ¿no? Disculpen, no, hoy estamos en 2020, creo, ¿no? Y estas especificaciones del 2017. Bien. Lo que quisiera es que conozcamos, digamos, no todo el contenido de las especificaciones ASTO, porque miren, son 1781 páginas que nunca las vamos a leer, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es conocer dónde encontrar la información, se analiza y luego se aplica, ¿no? Eso es lo que hacemos los ingenieros, ¿no? Bien. Entonces, estas especificaciones ASTO están divididas en secciones. Recuerden que este no es un documento oficial, pero que obviamente representa el estado del conocimiento con respecto al diseño de puentes y lo debemos manejar, ¿no? Entonces, estas especificaciones están divididas en 15 secciones. Se llaman secciones, ¿no? Le han puesto capítulos, ¿no? No se ve, ingeniero. No se aprecia, ingeniero. ¿Estoy compartiendo? ¿No se ve? No se ve lo que está compartiendo. No se ve, no se ve. No se ve, No me se ve, dice. ingeniero. ¿Ah? Sí, no se ve, no se ve. Ya, bueno, entonces, a ver, déjenme nuevamente lo comparto, ¿ya? Un ratito, hasta agarrar un poquito de confianza en estos, o sea, como que, digamos, tengo dificultades todavía. Esta semana sobre todo va a ser así de ir aprendiendo el uso de las herramientas, ¿no? A ver, ya lo tengo. ¿Y si se ve? A ver, no. A ver. Un ratito cargo los documentos, ¿ya? Bien, a ver. Ahora sí. Se supone que aquí está. Aquí está. Bien. Ahí sí se nota el documento. Sí. Ya, Sí, vale. sí se nota en que. Gracias. O sea, ustedes deben, insisto, o sea, en realidad mírenme así, ¿no? Como que soy uno más de ustedes y es así, o sea,
yo estoy básicamente para apoyarlos, ¿no? ¿Sí? O sea, la función de nosotros no es, digamos, estar ahí como inquisidores, sino es el apoyo, ¿no? Bien, entonces ahora sí lo ven, ¿no? Les decía que este documento es muy voluminoso, 1781 páginas, entonces va a ser literalmente imposible que le demos una lectura a todo, ¿no? Probablemente vamos a tener que hacer uso de una que otra partecita de este documento. Este documento ha sido dividido en 15 secciones. ¿No? ¿Bien? Y aquí se muestran las 15 secciones. La primera se denomina introducción, la segunda son consideraciones generales y ubicación del puente, la tercera es cargas y factores de cargas, la cuarta es análisis y evaluación estructural, la quinta, sexta, séptima, octava sección tiene que ver o se indican los requisitos. Si alguien quiere hablar, creo, sí. Le recomendaría que por favor apaguen sus micrófonos. Pueden apagar sus micrófonos. Sí, gracias. Entonces les decía que de la quinta a la octava sección trata sobre el diseño con un material en particular, ¿no? Por ejemplo, concreto, acero, aluminio y madera. Bien, aquí por ejemplo tenemos madera, ¿no? El eucalipto en la sierra y no construimos puentes con madera, ¿no? Y a ver, capaz alguno se anima y hacemos una tesis de diseño de puentes usando madera. La sección 9 trata sobre tableros y sistema de tableros. La 10ª sobre cimentaciones. La sección 11, el diseño de estribos, abutments, piers, que son pilares, y muros de contención, ¿no? La sección 12 trata sobre estructuras enterradas y revestimiento de túneles. La sección 13 sobre las barandas, ¿eh? Y la sección 14 sobre las juntas y los apoyos. Ustedes ya felizmente tienen el conocimiento que es una junta. Por ejemplo, una estructura porticada tenemos que separar la estructura de la tabiquería y para separar usamos las juntas. Bueno, en puentes también hay juntas que a diferencia de los edificios, ahí las juntas son horizontales. Y esas juntas se deben diseñar. Y en la sección 15 trata sobre el diseño de barreras de sonido. Como les decía, aquí no se trata de leerse todas las especificaciones AASHTO, sino saber qué es lo que puedo encontrar en cada sección y qué me va a servir, ¿no? El contenido de estas especificaciones no solamente sirve para, digamos, hacer el diseño, sino también, como hace rato mencionaba, la gestión de la construcción del puente. ¿Bien? En el curso, en la primera parte, lo que vamos a desarrollar a continuación, digamos, vamos a revisar muy superficialmente estas 4 secciones. Es decir, todo de aquí hacia arriba representa la base, el conocimiento previo que tenemos que tener para diseñar cualquier tipo de puente. Luego ya veremos algunos requisitos que deben cumplirse en el diseño de puentes de concreto reforzado. Se verá un poco sobre el diseño de estribos y también un poco del diseño de los apoyos. Eso es más o menos el contenido del curso, ¿no? Bien.
Ahora revisemos brevemente el documento este que se llama Manual de Puentes, ¿no? Como les decía, este manual ha sido desarrollado tomando como referencia las especificaciones AASHTO del 2014, me parece. Aquí debe aparecer la edición que fue tomada como referencia. Ya lo encontraremos por ahí en algún momento. Y aquí sí, esto se divide en títulos, ¿no? Hay una presentación de las especificaciones, una introducción al manual del puentes, definiciones, unidades, el título 1 que trata sobre la ingeniería básica, y el título 2 del proyecto de ingeniería, y creo que no hay más. Luego vienen los apéndices, el apéndice A3, que tiene que ver con el diseño sismorresistente, cómo se obtiene el espectro de aceleraciones. El apéndice B5, que se da en el que se, digamos, establecen cuál debe ser el procedimiento que deben usarse para el diseño de estructuras de concreto, ¿no? El apéndice 6, que es para estructuras de acero, procedimientos. B6 y redistribución de momentos. Esto es para hacer un diseño, digamos, por capacidad probablemente de las estructuras de acero. El apéndice D6, cálculos fundamentales para elementos solicitados a flexión, también en acero. El apéndice A11, diseño sísmico de estribos. Esto sí lo vamos a usar. Vamos a aplicar lo que en su época desarrolló Mononovio Cabe. La fuerza sísmica sobre los muros que va a trabajar como una carga estática equivalente. El apéndice P tiene que ver con el diseño de puentes peatonales. El apéndice R, las referencias, ¿no? Y como ven aquí, se nota claramente que este manual ha sido desarrollado tomando como referencia las especificaciones AASHTO de 2014. Antes de pasar a otra cosa, les quisiera mencionar lo siguiente. De acuerdo a muchos conocedores del diseño estructural, llegan a la conclusión y a reconocer que las especificaciones de diseño de puentes desarrollada por los americanos es una de las mejores normas de diseño que existe en el mundo. Entonces, el documento este ha sido elaborado de un modo tal que, digamos, llega a esa definición de decir, oye, es una de las mejores normas que se han desarrollado para el diseño estructural, ¿no? En el mundo. O sea que es un documento fenomenal. Y en realidad es así. Si ustedes comienzan a revisar las especificaciones, van a encontrar que esta está en un formato tipo periódico. En la columna de la izquierda están los requisitos y en la columna de la derecha están los comentarios. Pero los comentarios no solamente se dedican a describir o a tratar de aclarar el requisito, sino que dan información abundante sobre los trabajos de investigación que se están haciendo, los trabajos de investigación futuros y otras cosas más que son fenomenales, ¿no? ¿Sí? Entonces, les animo a revisar este documento. Bien, entonces, esa sería, digamos, la bibliografía básica, ¿no? Obviamente luego ustedes van a encontrar libros, ahí en el sílabo se están indicando algunos libros que lo pueden descargar de la internet de manera gratuita. Y hay un buen libro, digamos, en español que ha sido desarrollado por el ingeniero Rodríguez Cerquén, el cual lo pueden ustedes descargar también libremente desde la web. Pregunta, ¿se está viendo la diapositiva que Sí, dice ingeniero. definiciones? Sí, ingeniero. Ya, bien. Muy bien, entonces ahora vamos a revisar algunos conceptos o términos que vamos a usar de manera general en el desarrollo del curso. Entonces, primero, ¿qué es un puente? Es cualquier estructura que se requiere para
salvar un accidente geográfico o un obstáculo natural o artificial. Y la condición, digamos, principal es que ese claro o la longitud de ese obstáculo que se quiere atravesar debe ser de al menos 6 metros. Entonces, para que sea puente, tiene que ser de 6 metros para arriba, ¿no? Y un pontón es un término que se usa mucho en el Perú para referirse a puentes que tienen longitudes entre 6 y 10 metros. ¿Eh? En la foto que se muestra aquí a la izquierda, están apreciando uno de los puentes más hermosos que ha construido el ser humano, ¿no? Este es el Golden Gate. Es un puente colgante. Con estos puentes colgantes se pueden lograr cubrir distancias entre apoyos muy, muy grandes, ¿no? Uno de los puentes más largos, que cubre la mayor distancia entre apoyos, lo construyeron los japoneses, el Akachi Akaikyo, que casi entre estas dos torres tiene casi 2 kilómetros, ¿no? 2000 metros. Bueno, 2000 metros vendrían, digamos, a ser equivalentes a 20 cuadras, ¿no? 20 cuadras, que es un montón, ¿no? Esta es la tipología de puentes que hasta ahora es la que resulta siendo más eficiente desde el punto de vista estructural, ¿no? Y obviamente, digamos, se usa para cubrir grandes distancias entre apoyos, ¿no? La foto es hermosa, ¿no? Luego, hay que ver qué es la longitud del puente. Bien, entonces miren, dice que es la distancia longitudinal entre las juntas de dilatación extremas de la superestructura para puente de un tramo. Para el caso de puentes de varios tramos, se tomará la longitud entre las juntas de dilatación exteriores de los tramos. Entonces, lo que estamos hablando aquí como longitud de puente es la longitud total del puente, que se mide de extremo a extremo. Entonces, por ejemplo, aquí la longitud total de ese puente es de 48.80 metros. Además, aquí notarán que este es un puente de varios tramos simples, no es un puente de tramo continuo, ¿no? El primer tramo tiene una distancia entre ejes de apoyos de 12 metros 20, el segundo de 24,40 y el segundo de 12,20. No es un puente de tramo continuo. Aquí están separados. Estas son las juntas, ¿no? Junta de tablero se llama, la junta de tablero. Bien, aquí hay otra junta, aquí hay otra junta. Voy avanzando tal vez con esto. Los apoyos extremos se llaman estribos. Este es el estribo, otro estribo. Y los apoyos interiores son los pilares. Bien, entonces queda claro que la longitud del puente es la distancia entre los extremos del puente, ¿no? De extremo a extremo. Ahora, el otro término que digamos, necesitamos reconocer es la longitud del tramo. Y la longitud del tramo es la distancia longitudinal entre los ejes de apoyo de cada tramo. Bien, entonces la longitud del tramo aquí, del primer tramo, sería de 12 metros 20. Esto está medido a ejes de apoyos, a ejes del estribo, al eje del pilar. Esa es la longitud, la luz del tramo. Luego tenemos la luz libre. Miren, el rectángulo superior es, digamos, el tramo horizontal del puente. Luego aquí hay un estribo en la izquierda, otro estribo en la derecha, y sobre el estribo acá hay un rectangulito. Ese es el dispositivo de apoyo, ¿no? Estos dispositivos de apoyo ahora son de
caucho, neopreno, ¿no? Bien. Ahora, la longitud libre es la distancia que existe entre las caras interiores de los apoyos. Esto es, miren, la longitud libre vendría a ser la distancia que existe desde la cara, desde este dispositivo de apoyo, hasta la cara del otro dispositivo de apoyo. Esto representa la longitud libre. Este puente, el tramo horizontal del puente, que es lo que estoy marcando acá, este es el tramo horizontal, notarán, está separado de los estribos y lo separa es el apoyo. Este es el apoyo que lo separa, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando tenemos algo así, decimos que es un puente sobrepuesto. Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, el tramo horizontal del puente se une de manera rígida a los estribos o los pilares, como se une una columna con una viga. Si es así, entonces la longitud libre debería ser la distancia entre las caras interiores de los estribos, entre las caras interiores de los pilares. Bien, ahora, ¿cuál es la longitud de cálculo? La luz de cálculo. Bien, la longitud de cálculo es la distancia que existe entre los ejes de los dispositivos de apoyo. Si es que tenemos una estructura o un tramo horizontal separado de los apoyos, ¿no es cierto? De los estribos, por poner por ahora así, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la longitud de cálculo es la distancia que existe entre los ejes de los dispositivos de apoyo en aquellos casos en que el tramo horizontal del puente está desligado de los estribos y de los pilares, ¿no? Y cuando, digamos, el tramo horizontal es monolítico con los estribos y los pilares, entonces la longitud de cálculo se mide al eje de los estribos y al eje de los pilares. Muy bien. Ahora, veamos otro término, la calzada del puente. Es la parte de la superficie del tablero destinada al tránsito vehicular cuyo ancho se mide en forma perpendicular al eje longitudinal del puente. Se compone de un cierto número de carriles más las bermas que constituyen el acceso de la carretera al puente. Entonces, la calzada del puente es toda esa superficie del tablero que es destinada al tránsito de los vehículos. Miren, en el caso de esta sección transversal, de la sección transversal superior, bien, en la sección transversal de un puente, notarán que por este lado hay un tranvía, va a circular un tranvía y por acá van a circular los vehículos. Existen veredas para el tránsito peatonal. Esas veredas, digamos, o el tránsito peatonal, el tránsito de las personas está protegido por estas barreras. ¿Sí? Estas barreras. Aquí hay otra barrera. ¿Sí? Y internamente por aquí hay un sardinel, ¿no? Que también es una barrera. ¿Sí? Entonces, ¿qué vendría a ser la calzada? Bien, es aquella porción del tablero que está destinada a la circulación de los vehículos. Entonces, los vehículos van a circular entre los bordes internos de las barreras o los bordes internos de las veredas, como corresponda, ¿no? Entonces, todo esto de acá viene a ser la calzada, ¿no? Toda aquella superficie del tablero que va a estar destinada al tránsito de los vehículos. Aquí también se nota en la parte, en la foto de la imagen inferior, ¿no? Aquí hay una barrera, aquí me parece que hay otra barrera, que hay una vereda para el tránsito peatonal, y todo esto de aquí
viene a ser el ancho de la calzada, ¿no? Entre las caras interiores de las barreras, ¿no? Entonces, se supone que este es el ancho en el que se está destinando, el ancho del tablero que se está destinando a la circulación de los vehículos. Bien, en esta imagen se ve, por ejemplo, que hay unas marcas que están definiendo los carriles, que es lo que vamos a ver a continuación, y a ambos extremos existen unas bermas, ¿no? Unas bermas, ¿bien? Probablemente son para, digamos, alguna emergencia que puedan, digamos, presentarse digamos, a los conductores, ¿no? Para que se estacionen temporalmente en esa zona, ¿no? Bien, entonces ahora veamos qué es el carril. Es una franja de la calzada destinada a la circulación de una fila de vehículos en un mismo sentido del tránsito. Bien. Entonces, la franja de calzada destinada a la circulación de una fila de vehículos en un mismo sentido del tránsito. Miren, aquí está definida el inicio de la berma con esta línea de color amarillo. Aquí también. Esto es todo lo que físicamente pueden, entre comillas, usar los vehículos. Y aquí se han definido cuántos carriles. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el otro lado probablemente también existan otros 5 carriles. Total, este puente tiene 10 carriles. Bien. Luego viene el ancho del puente, que es el ancho total, ¿no? Medido de extremo a extremo del puente. Esto vendría a ser el ancho del puente, ¿no? Igual aquí el ancho del puente viene a ser toda esta dimensión. Ahora veamos el término de gálibo. El gálibo vienen a ser los espacios mínimos que se requieren para que los vehículos puedan circular fácilmente, libremente, cómodamente, como quiera verse, ¿no? Bueno, la foto que mostramos acá, digamos, es muy recurrente en Lima, ¿no? Cada cierto tiempo siempre vemos en las noticias que queda uno que otro vehículo atascado debajo de un puente. Bien, entonces, miren, la distancia que existe desde el fondo de la estructura hasta la superficie rodadura viene a ser el gálibo vertical. Entonces, se supone que cuando se proyectan los puentes hay que dar una altura suficiente para que puedan pasar los vehículos. Inclusive hay que pensar que la superficie rodadura no es totalmente plana y que va a quedar con pequeños baches, y cuando el vehículo va circulando, el vehículo va saltando verticalmente, ¿no? Entonces hay que considerar también ese pequeño saltito que va a generarse, ¿no? Bien. Entonces, esto vendría a ser el gálibo, ¿no? Aquellas dimensiones, claro, o espacios, disculpen, mínimos que se requiere que tengan los puentes a fin de que los vehículos puedan circular de manera apropiada, ¿no? Bueno, aquí no se ve el fondo de la estructura, pero aceptemos que este es el fondo de la estructura y aquí está el pelo de agua. También voy a asumir que esto es el nivel de aguas máximas. Hay también otro término que es el nivel de aguas máximas extraordinarias. La distancia entre el pelo de agua y el fondo del puente también se llama el gálibo, pero a veces aquí en el Perú le damos otro nombre, le decimos el borde libre. Entonces hay que proyectar los puentes para tener un borde libre apropiado, de modo tal que cuando tengamos un nivel de aguas máximas extraordinarias, el agua no invada el puente. No sé si ustedes recuerdan, en Piura hay un puentecito que se llama Francisco Bolognesi, y cada vez que llueve, el río lleva tanta agua que, digamos, el pelo de agua queda por encima de la superficie rodadura.
Entonces, bueno, ahí ya pues una situación extrema que a veces no se puede tomar en cuenta, ¿no? En el momento del diseño. Bien, entonces, véase así el gálibo como esos espacios mínimos que se requieren para que el vehículo pueda circular adecuadamente, ¿no? Y los dispositivos de apoyo son elementos que nos permiten unir el tramo horizontal del puente ¿eh? con los estribos y los pilares. Hace rato comentaba que hay dos opciones. El tramo horizontal se separa de los estribos y los pilares, es una opción, y para eso necesitamos luego unir ambos elementos, y para unirlos tenemos que usar los dispositivos de apoyo. Y aquí, por ejemplo, se nota la otra solución, ¿no? Que es que el tramo horizontal queda unido de manera rígida al pilar, ¿no? Entonces aquí ya no hay necesidad de colocar los dispositivos de apoyo. ¿Qué es lo más conveniente? Lo más conveniente está indicado aquí a la izquierda, que digamos el tramo horizontal del puente quede separado de los estribos y los pilares, ¿no? Eso tiene sus ventajas y también algunas desventajas, pero predominan las ventajas sobre las desventajas. Bien, entonces esos son los apoyos. Actualmente se usan apoyos elastoméricos reforzados con planchas de acero. Luego vamos a explicar un poquito más al detalle esto, ¿no? Y bueno, luego habría que ver los estudios básicos de ingeniería de puentes. Son una serie de estudios que se desarrollan para obtener datos que servirán para desarrollar el anteproyecto, el proyecto del puente. Aquí se están haciendo una lista de todos los estudios básicos que debemos generar o elaborar: la topografía, perfil longitudinal, secciones transversales, el estudio hidrológico e hidráulico para ver la cantidad de agua que va a transcurrir por el río, ¿no? Y si este va, por ejemplo, a arrastrar palizadas, piedras, troncos o lo que sea, ¿no? El estudio hidrológico e hidráulico es muy condicionante porque según ello se ve la posibilidad de colocar o no apoyos interiores dentro del puente, de qué obras digamos, de protección deben proyectarse por el puente. Es decir, no es un dato más dentro del diseño del puente, ¿no? Luego los estudios geológicos y geotécnicos, bueno, también para determinar la capacidad portante del suelo, ver, digamos, cuán vulnerable resulta la estructura frente a la acción de los sismos. El estudio de mecánica de suelo nos va a indicar también la posibilidad de colocar apoyos intermedios en el puente, es decir, si además de los estribos habría que colocar alguno que otro apoyo intermedio. El estudio del riesgo sísmico, esto es para determinar los parámetros de diseño sísmico, ¿sí? Los estudios de impacto ambiental, los estudios de tráfico. El estudio de tráfico es muy, muy importante porque según él vamos a definir, por ejemplo, cuántos carriles deben considerarse en el puente, ¿no? Y si además hay necesidad o no de considerar veredas para el tránsito peatonal. Es obvio que, por ejemplo, en los puentes ubicados dentro de las ciudades, digamos, de preferencia habría que colocarle su puente peatonal, ¿no? Pero en aquellos puentes que están ubicados fuera de las ciudades, creo que en esos casos no hay necesidad digamos, colocarle vereda, ¿no? Y bueno, luego esto se complementa con los estudios de trazo vial y los estudios complementarios. ¿Bien? Bueno, entonces, esos son algunos términos que vamos a ir usando. Probablemente en el trayecto se van a ir agregando otros, ¿no? Ahora vamos a ver acerca de las partes de un puente, ¿sí? Aquí miren, ya más o menos he ido avanzando con algunos términos, con la intención de que ustedes me vayan entendiendo en algo, ¿no? Pero veamos, en esta diapositiva
se están indicando cuáles son las partes de un puente. Y el puente queda dividido, miren, en superestructura y subestructura. ¿Bien? Y entre la superestructura y la subestructura aparecen los apoyos. Acuérdense que si el puente es monolítico, es decir, está el tramo horizontal que es este rectángulo, ¿sí? Tramo horizontal del puente, el tramo horizontal, este es tramo horizontal, ¿no? Si el tramo horizontal está unido de manera rígida con la subestructura, entonces es un puente monolítico, es un puente en el cual ya no hay necesidad de usar dispositivos de apoyo, ¿no? Los apoyos, ¿bien? Entonces queda así dividido el puente, ¿no? Superestructura, subestructura. ¿Qué es la superestructura? La superestructura está conformada por todos los elementos estructurales que conforman el tramo horizontal del puente. Es decir, esto es el tramo horizontal del puente. De aquí, desde el borde inferior del tramo horizontal hacia arriba, está la superestructura. Y la subestructura está conformada por todos aquellos elementos que le dan el soporte al tramo horizontal del puente. La subestructura estaría conformada por los estribos, que son los apoyos exteriores, y los pilares, que son los apoyos interiores. ¿Bien? Además, aquí se han agregado algunos términos. ¿Se acuerdan? La junta de expansión, aquí hay otra junta, los parapetos, las barreras, ¿bien? Y bueno, este es un puente tipo viga, le han puesto la viga principal, pero por ahora no me interesa, luego lo vamos a ir describiendo. Y la superficie de rodadura, ¿bien? Entonces, queda así, ¿no es cierto? El puente está dividido en superestructura, subestructura y los apoyos. ¿Eh? Veamos que aquí en esta imagen se ve claramente, ¿no? Es un puentecito de vigas T. Todo lo que queda de aquí hacia arriba es el tramo horizontal, ¿no? La superestructura. Y lo que queda de aquí hacia abajo es la subestructura. ¿Bien? La subestructura es el que da el apoyo, el soporte al tramo horizontal del puente. Está conformado por los estribos, que son los apoyos exteriores, y los pilares, que son los apoyos interiores. Hay una N formas de estribos, N formas de pilares. ¿Eh? Este pilar es un pilar tipo pórtico. ¿Bien? Esta viga de acá se llama la viga cabezal y obviamente son las columnas del pilar, ¿no? Columnas del pilar. Aquí también se muestran algunos accesorios del puente, una baranda metálica, ¿sí? Y bueno, no hay otro elemento que compartir por acá, ¿no? Bien, entonces queda dividido así: superestructura, subestructura y apoyos. ¿Qué es la superestructura? Dice, está conformado o son los componentes estructurales del puente que constituyen el tramo horizontal. Bien, entonces, aquí en la figura de la derecha nuevamente se vuelve a, digamos, insistir sobre cómo identificar los elementos. El tramo horizontal que queda de aquí hacia arriba y los soportes del tramo horizontal que quedan de aquí hacia abajo. Miren, la superestructura dice son componentes estructurales del puente que constituyen el tramo horizontal. La superestructura, a su vez, va a quedar dividida en lo que se llama la estructura principal, ¿sí? Estructura principal y el tablero. ¿Ven? Así queda, ¿no? Entonces, la superestructura se subdivide en tablero y estructura principal. ¿Qué es el tablero?
es aquel elemento de la superestructura que va a recibir de manera directa al peso de los vehículos. Bien, aquí está el tablero. Todo este elemento rectangular de color medio marroncito viene a ser el tablero. Bien, por acá van a circular los vehículos van a entrar en contacto primero con el tablero. ¿Y qué es la estructura principal? La estructura principal es aquel elemento que recibe el peso del tablero y lo traslada hacia la subestructura. Bien, en este caso, este tablero se apoya sobre estas vigas metálicas y estas vigas metálicas trasladan el peso del tablero hacia la subestructura. Entonces, la estructura principal viene a ser la viga. Bien, es importante que logren diferenciar el tablero de la estructura principal. El tablero es la parte que, digamos, de la superestructura que está en contacto directo con los vehículos, que va a recibir el peso de los vehículos, ¿no? En cambio, la estructura principal es la encargada de tomar el peso del tablero y trasladarla hacia la subestructura. Entonces, es importante que identifiquen cuál es la estructura principal. La estructura principal en este caso son estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 vigas que trasladan todo el peso del tablero hacia el estribo y el pilar. Ahora, el tablero tiene algunos componentes, ¿no? Por ejemplo, la superficie rodadura, ¿no? Bien, la superficie de rodadura es la parte de la sección transversal del tablero que soporta directamente las solicitaciones del tráfico. Bien. ¿De qué material o qué material de preferencia usamos nosotros acá para la superficie de rodadura? El pavimento, ¿no? O el asfalto, ¿no? Las superficies de rodadura pueden ser integrales con el tablero, tienen espesores que van de media pulgada a 2 pulgadas, y luego las superficies de rodaduras hechas con asfalto o con materiales bituminosos tienen espesores de 2 a 4 pulgadas. Aquí se ve claramente la sección transversal de un puentecito de sección compuesta. La calzada, ¿no? El ancho libre de la calzada, la distancia entre las caras interiores de las barreras o veredas, en este caso aquí hay veredas, entonces el ancho libre de la calzada es igual a la distancia que existe entre los bordes interiores de las veredas o las barreras. Para proteger el tablero viene a ser todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá es el tablero. Todo este elemento de concreto, esta losita es el tablero, en la que va a recibir de manera directa el peso de los vehículos. Para proteger la losa de concreto, luego sobre ella se coloca una capa de asfalto, que es la superficie de rodadura, que como ven tiene que estar entre 2 a 4 pulgadas. Bueno, estas vigas son las encargadas. Bueno, lo primero que hay que ver es que los vehículos circulan en la dirección perpendicular a la sección transversal de este puente, ¿no? Estas vigas son la estructura principal, son las encargadas de trasladar el peso del tablero hacia la subestructura, ¿no? Esa viga se une a la losa de concreto mediante estos conectores de corte. Aquí hay un parapeto, nosotros a veces le llamamos baranda. La baranda sirve para, digamos, proteger a los peatones, tanto de los vehículos como del vacío, ¿no? Bueno, aquí nuevamente se indica que es el tablero, ya lo he definido hace rato. Son los que van a estar en contacto directo con los vehículos. En inglés, tablero es deck. Y luego tenemos un término que es sistema de tablero. Ojalá esto se entienda si es que visualizamos esta vista tridimensional
de este puentecito reticulado. Bien. Bien. A ver, aquí me gustaría identificar primero el sistema de tablero y luego la estructura principal. Miren, el tablero es este rectángulo de superficie, ¿no? Este rectángulo que está achurado en gris. El tablero se apoya sobre estas vigas de color verde, ¿no? Esas vigas de color verde se llaman largueros. Bien. Luego esas vigas de color verde se apoyan sobre estas vigas de color azul. Esas vigas de color azul se llaman vigas de piso. Y luego las vigas de piso trasladan el peso propio, el peso de los largueros y del tablero a las armaduras. Y los traslada en estos puntos de acá. Aquí llegan una serie de fuerzas concentradas, ¿no? Bien. Bien. Entonces, aquí el sistema de tablero estaría conformado por el tablero en sí, los largueros y la viga de piso. Todos esos elementos son los encargados de trasladar el peso del tramo horizontal a la estructura principal. La estructura principal viene a ser la armadura, ¿no? Porque esa es la que se encarga de trasladar todo el peso del sistema del tablero hacia los apoyos. ¿Bien? Entonces, el sistema de tablero, superestructura en la cual el tablero es integral con los componentes que lo soportan, o superestructura en la cual la deformación de los componentes que apoya afecta significativamente el comportamiento del tablero. Como que resulta un poquito difícil de entender la descripción que se ha colocado acá. No sé si la explicación que he dado, digamos, mejora o complica más la definición de lo que es un sistema de tablero, ¿no? Un sistema de tablero es un conjunto de elementos que se encargan de trasladar el peso hacia la estructura principal, ¿no? Quede así. Una armadura es una viga de alma abierta, ¿no? En este caso, esta armadura debe tener pues, peraltes mínimos de 6 metros hacia arriba, y como es un elemento plano, es muy débil, muy débil en la dirección transversal, ¿no? Entonces, si lo volcamos en vertical, la armadura se puede volcar ya sea a la izquierda o a la derecha, para ponerlo así, ¿no? Entonces, para evitar ese volcamiento, hay que arriostrar la armadura. Bien, aquí se muestra todo el sistema de arriostramiento, tanto en el plano del cordón superior, el plano del cordón inferior, el arriostramiento transversal de estas dos armaduras para que el sistema resulte siendo estable. Les decía que nosotros, o bueno, en mi caso, necesito que ustedes logren identificar la estructura principal, porque luego vamos a hacer la clasificación de los puentes según la estructura principal. ¿Bien? Y aquí nuevamente se habla sobre la estructura principal. Ya les comenté que es ese elemento del tramo horizontal del puente que se encarga de tomar el peso del tablero o del sistema de tablero y lo traslada hacia la subestructura. Aquí hay una fotito que puede, o dos fotos que pueden ir aclarando algunas cosas, ¿no? A ver, aquí está la junta de tablero, ¿sí? La losa de aproximación, es decir, el puente inicia de aquí hacia la derecha, o de aquí hacia la izquierda, hacia el fondo, y de aquí hacia acá, bueno, hay la losa de aproximación, que es una losita que se apoya sobre el relleno, ¿no? Y esta losita tiene la función de mejorar la transferencia del peso del vehículo hacia el suelo de cimentación, ¿no? La superficie rodadura, que puede ser integral con el tablero, ¿no? Es decir, puede ser un espesor más de concreto, por ejemplo, o puede ser asfalto, ¿no? Un material bituminoso. La vereda, ¿no? Para el tránsito peatonal,
el espesor de la vereda es de 25 centímetros. ¿Bien? Y la barrera. ¿Bien? El ancho libre de la calzada, ¿bien? Es la distancia entre las caras interiores de las veredas o las barreras, ¿no? La calzada es el ancho, digamos, del puente por el cual pueden físicamente circular los vehículos, ¿no? Y luego aquí, con esta línea, se han ido definiendo los diferentes carriles, ¿no es cierto? ¿Bien? No sé qué más decir por acá. Ahora, una vista de abajo hacia arriba. De aquí hacia arriba, recuerden, está el tramo horizontal, la superestructura, y los elementos de soporte del tramo horizontal, que es la subestructura. Este es un puentecito de vigas T. El tablero, que se apoya sobre estas vigas. Bien, y estas vigas luego trasladan el peso del tablero hacia el estribo y el pilar, ¿no? La viga sería la estructura principal. Por acá se muestran los apoyos. El pilar es tipo pórtico, la viga cabezal. Cap es cabezal. Es un pilar que tiene 3 columnas, ¿no? La subestructura también ya más o menos lo he ido definiendo. Son todos los componentes estructurales del puente que soportan el tramo horizontal. Y aquí se han definido 2 tipos, ¿no? Lo que serían los apoyos extremos del puente y los apoyos interiores. Los apoyos extremos se llaman estribos, los extremos, y los apoyos interiores, pilares. Hay N formas de estribos, hay N formas de pilares. Bien, los estribos pueden ser, en las especificaciones ASTO se indican que los estribos, o sea, partiré del hecho de que es muy difícil hacer una clasificación de los estribos, ¿no? Porque hay N formas y es difícil encontrar una característica particular que los conecte, ¿no? Entonces, en las especificaciones han encontrado un modo de clasificar los estribos y dicen estribos cortos, estribos de profundidad parcial y estribos de profundidad total. Bien, en la figura se muestra un estribo abierto, se llama. Bien, un estribo abierto, hay estribos cerrados y algunos componentes del estribo abierto. No lo voy a revisar por ahora porque no vale la pena colmarlos acumularlos de información, ¿no? Y poco a poco iremos viendo esto acá, ¿no? El estribo corto, estribo de profundidad parcial, estribo de profundidad total, y faltó uno que era el estribo integral, que no se mencionó en la lista anterior. Bien. Entonces aquí se ve el estribo. Bien, aquí hay un terraplén. Este terraplén tiene un talud, el arranque del talud y la coronación del talud, ¿no? Bien, aquí también está el nivel de la rasante del puente, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que se trata de un estribo corto? Cuando, digamos, el fondo de la cimentación del estribo está muy cerca al nivel de la rasante del puente. Este es un estribo corto, ¿no? ¿Y cuándo decimos un estribo de profundidad parcial? Cuando el fondo de la cimentación del estribo se encuentra entre el pie del talud y la rasante, como el caso de acá. Y un estribo de profundidad total es aquel en el cual el fondo de la cimentación se encuentra por debajo del pie o del arranque del talud, ¿no? Y el estribo integral es aquel que está unido de manera rígida con la superestructura. Aquí tal vez el dibujo no es el adecuado, pero
aquí se une de manera rígida la superestructura con la subestructura, ¿no? En cuanto a los pilares, que son los apoyos interiores del puente, recuerden, hay diferentes tipos de pilares. Aquí tal vez hay y también son difíciles de clasificar, ¿no? Entonces aquí hay un modo de clasificarlos, tal vez que es medio tonto, ¿no? Pero que tiene mucha validez en el desarrollo del curso. Si ustedes notan, todos los estribos que están a la izquierda están aislados o separados de la superestructura. ¿Bien? ¿Bien? Y en cambio, los que están hacia la derecha, los estribos son, o disculpen, los pilares, son monolíticos con la superestructura. ¿Bien? A lo de acá le llamamos construcción sobrepuesta. La superestructura está colocada encima, obviamente, de la subestructura, pero están desligadas, están separadas. Y luego se unen usando los dispositivos de apoyo. Aquí, en cambio, se llama construcción monolítica. La subestructura está unida rígidamente con la superestructura. Les decía que casi todo el mundo tiende a proyectar puentes sobrepuestos. Estos puentes monolíticos son muy eficientes desde el punto de vista estructural, pero tienen algunas desventajas. Por ejemplo, deben usarse en suelos que tienen buena capacidad portante. Porque si son suelos de baja capacidad portante, entonces los apoyos interiores pueden sufrir asentamientos diferenciales que obviamente van a afectar digamos, a la superestructura y al funcionamiento del puente, ¿no? Bueno, en cambio estos puentes de acá son mucho más eficientes desde el punto de vista mencionado anteriormente, pueden acomodar un poquito más cualquier deformación del suelo, permiten su modificación, es decir, se puede incrementar el número de carriles fácilmente, se facilita, digamos, el mantenimiento, el reforzamiento del puente. Aquí, hacer una ampliación, mantenimiento, reforzamiento del puente es más complicado, ¿no? Entonces, como que les decía, la mayoría tiende a usar construcciones sobrepuestas, ¿no? Y luego tenemos los apoyos, ya más o menos los hemos ido describiendo anteriormente. Son elementos que unen la superestructura con la subestructura y son los encargados de transferir las cargas entre ambos elementos. No solamente las cargas, sino también todos los movimientos que se van a presentar entre la subestructura y la superestructura. Hay diferentes tipos de apoyos. Aquí se ha tratado de clasificar de acuerdo a lo que se indica en las especificaciones ASTO. Hay apoyos elastoméricos, hay apoyos deslizantes, apoyos multirotacionales, apoyos mecánicos de acero. Digamos, los más usados son los apoyos elastoméricos, ¿no? Son los que, digamos, tienen preferencia, son más fáciles de fabricar y construir, ¿no? Aquí tienen los apoyos elastoméricos. Es un apoyo en el cual se usa caucho. El caucho tiene un gran problema, que es su deformación transversal, ¿no? Es decir, si esto se comprime y fuese un bloque de caucho, entonces ese bloque se va a expandir transversalmente y se van a generar probablemente fuertes hundimientos de la superestructura, ¿no? Entonces, para restringir la expansión transversal del caucho, se agregan estas láminas de acero. ¿Eh? Estas láminas de acero se unen al caucho mediante un proceso de vulcanizado. Y estas láminas de acero lo que le dan es estabilidad transversal al bloque de neopreno. Digamos, tal vez estas planchitas cumplen la misma función que un estribo en una columna de concreto reforzado, ¿no? Los estribos en una columna de concreto reforzado evitan su expansión transversal, ¿no? Aquí se muestra, digamos, un apoyo de neopreno.
ese apoyo de neopreno reforzado con plancha de acero, se une a estas placas de acero, ¿sí? Que se llaman soleras, ¿sí? Soleras. También la unión es mediante vulcanizado. Y luego estas placas o las soleras se unen a los elementos de concreto, ¿no? Aquí se muestra una imagen de cómo es que se ha logrado colocar este dispositivo de apoyo, ¿no? Bien, las soleras están ancladas a los elementos de concreto mediante estos pernos de anclaje. Los dados de neopreno, estos bloques de neopreno se pueden diseñar para representar la función de un apoyo fijo articulado. Se puede representar o se puede diseñar para que cumplan la función de un apoyo de expansión, o sea, un apoyo articulado y además que se mueve horizontalmente, ¿sí? Se puede diseñar para que posibilite los giros relativos de la superestructura con respecto a la subestructura en cualquier dirección. Entonces, hay cierta complejidad en el diseño, ¿no? Aquí se muestra la instalación de la placa base de la solera inferior. Miren, entre el fondo de la solera inferior y, digamos, el elemento de concreto, se deja un espacio, ¿sí? El que se muestra acá es este espacio, ¿eh? Bien. Se coloca, se nivela la solera. Una vez que está nivelada, se vierte un concreto fluido, un concreto de segunda fase. Tal vez este concreto que tiene un color diferente al de acá, si se nota. Este es el concreto de primera fase, así se llama, este es el concreto de segunda fase. Entonces, una vez que se nivela, se deja niveladita la placa base, la nivelación se logra con unos pernos, unas tuercas de nivelación que se colocan por acá, ¿sí? Entonces se nivela como si fuese la plancha de un teodolito. Una vez que se nivela, se encofra y se vierte concreto expansivo, que es el concreto de segunda fase, que está de un color un poco más oscuro que el concreto de primera fase. La idea de ese concreto expansivo es lograr que el fondo de la solera tenga contacto continuo con el concreto. Bien, luego tienen algunos apoyos de acero. Estos ya, digamos, se han discontinuado, ya no se usan. Miren, este es un apoyo fijo articulado, complicado de fabricar, construir y de darle mantenimiento. Este es un apoyo de expansión, y este es un apoyo tipo balancín, que modela la articulación y de un apoyo. O sea, esto está más o menos en este nivel, ¿no? Está entre un apoyo de expansión y un apoyo fijo articulado, ¿no? O sea, como que su diseño también ahí es un poquito medio complicadito, ¿no? Bien, entonces, esos son los apoyos. Son 8:30, a las 8:45 reiniciamos las clases. Yo me voy a mantener en digamos, la pantalla para que ustedes efectúen las consultas que crean pertinentes, ¿ya? Entonces, siéntanse, digamos, en la confianza de hacer las consultas que crean pertinentes, y si hay necesidad de repetir algo, no solamente en esta sesión, sino en cualquier otra, simplemente lo tienen que decir porque es su derecho y es nuestra obligación cumplir con sus requerimientos, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna consulta. Bien. ¿Tienen alguna consulta? Ingeniero, para la segunda horario va a ser el mismo El ID mismo enlace, para ingresar. sí, el mismo enlace es, o sea, la universidad
digamos, no sé, comprar una licencia ilimitada de esta plataforma, así que la podemos usar todo el tiempo que queramos, ¿no? No se preocupe. ¿Ya? Hay algo importante que me olvidé decirles, es que la universidad ha invertido un montón de dinero ahora para comprar libros digitales, ya seguramente les van a... digitales, virtuales, no sé cuál es el término, digital creo que es el término, ¿no? Entonces, sí, de especialidad, entonces ya seguramente en el trayecto nos van a ir indicando dónde descargar, ¿no? O capaz ya ustedes tienen el acceso, porque yo tengo conocimiento de hacer comprarlo, ¿no? ¿Ya? No sé si tienen alguna otra consulta en lo que acabamos de desarrollar, o tal vez en alguna otra consulta referida al curso, de cómo se va a llevar, no sé, pendiente, ¿no? Ingeniero, entonces 8:50 estamos de vuelta, ¿no? No, 8:40, amigo. 8. 8:45 les he dicho, ¿no? Disculpa, 8:45. Ah, ya, ya. 15 minutos para que se relajen, ¿no? Se sientan cómodos con el curso, ¿está bien? Ya, ingeniero. Sí, está bien. ingeniero, está bien. Entonces, regresamos a las 8:45, ¿les parece? Sí, ingeniero, listo. Gracias. Quedamos, cuídense. Gracias.